Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a dedicar el programa a la inseguridad ciudadana. Más adelante va a estar con nosotros el exministro del Interior, Kluber Aliaga. Pero vamos a hablar de las soluciones que se tienen que plantear. Vamos a hablar no solo del problema, sino de su posibilidad de que sea resuelto. Y también, por supuesto, vamos a comentar las últimas declaraciones de la Presidencia de la República y algunas cosas que comenzaron a caerse ayer juntas. Tal vez no lo han notado, pero lo van a notar en este programa. Antes de todo eso tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero, para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien. Efectivamente, no olviden que pueden participar en este programa mandando sus comentarios que van a ir apareciendo en pantalla mientras yo voy explicando algunas noticias de ayer. Ayer, gran idea. Se convoca a todos los poderes del Estado para una reunión cumbre en el Congreso de la República para hablar de inseguridad ciudadana. Ahora sí estamos salvados. El Congreso, el Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público. Asisten el presidente del Congreso, varios congresistas, todos hacen uso de la palabra, el ministro de Defensa, el ministro del Interior, los representantes del Ministerio Público, porque la fiscal de la Nación no asistió, y la presidenta del Poder Judicial. Y uno dice, bueno, ante estas noticias, veamos por lo menos cómo lo anuncia el Congreso, ante estas noticias, unidos contra el crimen, parece el nombre de programa de televisión, el Congreso de la República, liderado por el presidente Salguana, se reúne con diversas autoridades en una mesa de trabajo sobre seguridad ciudadana para analizar soluciones para enfrentar el crimen y la inseguridad. Muy bien. Conclusión, por favor, el siguiente tweet que he seleccionado, si me ayudan, por favor. Tras un amplio, esta es la solución de varias horas, ¿eh? Tras un amplio análisis de iniciativas claves, como el proyecto de ley de terrorismo urbano, sanciones penales para adolescentes y otras medidas para combatir la inseguridad, concluimos la primera reunión de trabajo reafirmando nuestro compromiso por la seguridad del país. Seguiremos informando acciones firmes y efectivas. Y uno se queda más o menos con la boca abierta. Como yo les he explicado varias veces en este programa, es el Congreso y el Ejecutivo el que en su tarea legislativa ha desmantelado instituciones para perseguir el delito. Lo primero que tiene que hacer el Congreso es recomponer una situación creada por ellos, de desastre. Eso les dijo la presidenta del Congreso, la presidenta del Poder Judicial, Yanet Tello. Lo primero que les dijo, se está perdiendo la posibilidad de encontrar a los autores de delitos. Por favor, restituyan la detención preliminar. Restituyan esto. Para eso fue, para pedirles eso. El mismo Twitter ahora ex del Congreso de la República recoge el pedido urgente de Yanet Tello, por favor. Respecto al proyecto de ley 9085 sobre la creación del delito de terrorismo urbano, consideramos que el Código Penal ya regula con minuciosidad las figuras penales. Antes de crear una nueva tipificación, podría analizarse si los delitos existentes abarcan estos actos, como el reciente atentado contra los locales del Ministerio Público de la Libertad. Es decir, Yanet Tello se los dijo en su cara. No creen nuevas cosas, no me inventen nuevos delitos, que ya el Código Penal, si es que no le siguen metiendo mano, tiene lo que necesitamos para combatir. Pero restituyan por lo menos lo que teníamos antes. ¡Qué vergüenza! Y se van contentos, ¿ah? Todos saludándose, muy felices para la foto, como si vivieran en una realidad paralela. A ver, por enésima vez, llamar a algo terrorismo no significa nada. No significa penalmente nada. Tienes que darle un contenido al tipo penal. Terrorismo urbano es un invento, al señor Salguana le gusta porque es bonito, porque suena bien, porque jaracho, parece que estamos persiguiendo, ¿no? ¿Por qué no restituyen la organización criminal para todos los delitos?
Ya tenía 35 años de pena. ¿Ah? En las formas más agravadas. ¿Por qué no restituyen la organización criminal? No. ¿Se acuerdan que volaron el tipo penal organización criminal y lo tuvieron que restituir para sicariato y extorsión? Bueno, restitúyanlo para todo. Hay como 50 tipos penales que no entran dentro de organización criminal ahora. Para empezar. En el caso de detención preliminar, aun cuando la restituyan, que la tienen que restituir, la van a restituir wichiwachi. Restitúyanla como estaba. O sea, no puede ser que el Congreso se reúna con otros poderes del Estado y comience a hablar de sanciones penales adolescentes, un proyecto de ley que ya se debatió en el Congreso, que hemos debatido en este programa, que es manifiestamente, yo les diría, inhumano, que atenta contra los principios más elementales de resocialización y no pueden restituir lo que tienen que restituir. Una norma del Congreso permite ahora apelar el auto de enjuiciamiento y dilata todos los procesos. Procesos emblemáticos como el de Susana Villarán o como el de Pedro Castillo. Se dilatan completamente por normas de este Congreso. Lo que tenía que hacer ayer el presidente del Congreso Saruano es hacer una lista que ya la publicó el Ministerio Público, hacer un mea culpa, así realmente un mea culpa, pedir perdón y restituir la vigencia de todo lo que han derogado. Algunas de esas normas, por supuesto, se están impugnando en el Tribunal Constitucional, como darle a la policía el control de la investigación penal, cuando el titular de la acción penal es el fiscal según la Constitución, con el ánimo de quitarle facultades a la Fiscalía y, por tanto, impedir la investigación del delito para protegerse ellos mismos, están destruyendo todo el sistema, todo el aparato legal peruano de protección contra el crimen que tenemos los ciudadanos. Las herramientas que tienen policías, jueces y fiscales, esas herramientas han sido mermadas por este Congreso. Y todos ayer agradecían al ministro Santibáñez, agradezco esta reunión tan importante. Y también se pudo haber hablado de presupuesto, ¿no? Porque, de acuerdo a nuestra Constitución, el Congreso aprueba el presupuesto de la República. Y acá hay problemas presupuestales bien graves. Lo hemos explicado varias veces. El 50% de la flota policial está tirada en depósitos. No funciona, es chatarra, lo único que acumula es polvo. Necesitas una acción muy activa para liberar esos espacios, para reducir a chatarra lo que es chatarra, para vender, comprar, etcétera, pero finalmente para restituir la flota al 100%, porque si no, no hay patrullaje posible. Empecemos por ahí. Empecemos con los fondos que no se destinan al Ministerio Público para hacer investigación criminal desde el Ministerio Público. Los fondos para el Instituto de Medicina Legal, que es el que hace las necropsias, que es el que hace los peritajes de las mujeres golpeadas en el Perú. Esos fondos, ¿no se podían pelear ayer? ¿Discutir en el Congreso? ¿No era eso lo que necesitamos para perseguir el crimen? ¿Para procesar correctamente a los delincuentes? No. Vamos a discutir sobre unidades de flagrancia, el delito de terrorismo urbano que nos vamos a inventar, porque ya el Código Penal tiene todo, pero vamos a meterle uno más. Y vamos a hablar de sanciones penales para menores de edad. ¿No? Las soluciones más efectistas. Vamos a echarle la culpa a los venezolanos, vamos a echarle la culpa a los niños y adolescentes y vamos a echarle la culpa a la pobreza. Ya está, listo. Ayer informó la República de una nueva modalidad, ¿ok?, para usar dinamita. Dinamita a control remoto. Ya no pasan y te tiran la dinamita, ya no pasan y te tiran la granada. Ahora son dispositivos activados a distancia por radiofrecuencia. ¿Ok? Eso es mucho más letal
para las víctimas. Hay un radio, se calcula, de 5 metros alrededor del punto de explosión, mucho más letal para las víctimas, pero al mismo tiempo mucho más útil para el victimario porque no corre peligro. Estas son las cositas que deberían estar discutiendo en el Congreso. ¿Cómo nos defendemos legislativamente de esto? ¿Con la actual legislación se puede? Sí se puede. Si no, le quitan dientes. Y el Congreso le quita dientes todos los días. No necesitas un delito de terrorismo urbano para meter 35 años preso a alguien que hace eso y mata a alguien. Para nada. Ya están las penas, ¿eh? Lo que necesitas es detenerlo, por ejemplo, si es que lo ubicas después, cuando ya no está en flagrancia. Hoy no se puede detener a nadie que no esté en flagrancia. No se puede detener a nadie que no esté en flagrancia por obra del Congreso y por obra del Poder Ejecutivo, que observó la restitución de la ley, para que no detengan a los involucrados en el caso Caliwarma. Es impresionante lo que están haciendo con la seguridad ciudadana. Pero en fin, pausa. Regresamos con las declaraciones de la presidenta, que quiere una mujer en la presidencia después de que ella se vaya. Pero en realidad la culpa de todo la tienen las televisoras. Pausa y volvemos. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 busca lograr la igualdad de género, pero en Perú, las mujeres aún enfrentan grandes desafíos. En lo laboral, la brecha salarial persiste, ganando un 27.4% menos que los hombres por el mismo trabajo. En liderazgo, las cifras son desalentadoras. Por cada 9 hombres en directorios empresariales, hay solo una mujer. En sectores como la minería y la construcción, la representación femenina es reducida, y aunque las mujeres ocupan el 20% de los puestos de alta dirección, el acceso sigue siendo limitado. A pesar de estos retos, algunas empresas privadas lideran avances con auditorías salariales y programas de mentoría, impulsando un cambio cultural para derribar prejuicios de género. Cerrar brechas como la desigualdad salarial es clave para la justicia social y el desarrollo sostenible del Perú. Este cambio requiere un esfuerzo colectivo. Muy bien, y ayer nuevamente la presidenta de la República asistió al poblado de Corcona, en Huarochirí, está muy cerca de Lima, a inaugurar una escuela. Y ahí dijo que tenía muchísimas obras, pero que el pueblo no las conocía porque no tenía plata para pagarle a las televisoras. Y también dijo que quería que una mujer ocupe la presidencia cuando ella deje el puesto. Tenemos la noticia de la República, por favor. Si me ayudan, eso. No hay presupuesto para pagar a las televisoras. Sí, tenemos el video de Dina también diciendo esto. Por favor, escuchemos. 2 años y 2 meses de gobierno. Y aunque algunas voces quieran decir o desconocer y desmerecer el esfuerzo que la presidenta Boluarte, los ministros, los gobernadores y los alcaldes hemos realizado, hemos hecho mucho más que otros presidentes durante sus 5 años de gobierno. En 2 años y 2 meses hemos hecho mucho más. Mucho más. Y la culpa es de las televisoras, porque no hay plata para pagarles, pero que en redes sociales ellas se van a defender su obra. Dijo también que quería que una mujer, una presidenta, ¿no es cierto?, esté ahí el día que ella le entregue la banda. Solo hay, hasta el momento, 4 candidatas posibles. De una revisión somera del registro de organizaciones políticas, hay 42 partidos inscritos, y obviamente la que tiene más posibilidades es Keiko Fujimori. ¿No se habrá dado cuenta la presidenta? También está Fiorella Molineri, Marisol Perestello y Verónica Mendoza. Pero no hay más, ¿ah? ¿A cuál de ellas le quiere entregar la banda a la señora presidenta de la República? Ustedes saben perfectamente que la culpa no es de las televisoras. Lo que sí sabemos es que el señor Adrián Sen, el vocero autorizado del gobierno, está en París. Y el señor Hinojosa no va a hablar en otro tiempo, en mucho tiempo que no sea, digamos, de Caliwarma, ¿no?
Ni siquiera presidente ha tenido que salir a hablar. Pero cada vez que habla, produce estas frases que ustedes acaban de escuchar. Que ella en su tiempo de presidenta ha hecho mucho más que presidentes que han superado los 5 años. No puso nombres, no puso cifras, no citó correctamente, entonces es bien difícil que podamos validar su afirmación. Muy bien, ayer, sin embargo, fue un día un poco metafórico, porque fue un día en que, si uno revisa las noticias, varias cosas se comenzaron a caer. ¿Cómo que a caer? A caer. Veamos lo que pasó, por favor, en San Juan de Miraflores. Cae parte de la estructura del bypass en San Juan de Miraflores. Incidente impidió el paso de unidades de transporte público. ¿Ok? En la noche del lunes 10, o sea, para martes, se cayó el techo del bypass en la Avenida de los Héroes, ubicado en San Juan de Miraflores. Colapsó. ¿Por qué? No sé. Obviamente esto genera una congestión gigantesca. Pero no fue la única. Miren lo que pasó en la Costa Verde, entre Barranco y Chorrillos. Siguiente noticia. Ahí reabren tramo de la Costa Verde tras choque de auto con arco de protección en la bajada de Baños. Esto también generó una congestión vehicular gigantesca en la ciudad de Lima. Entonces, se le van cayendo las cosas a Porqui, ¿no? Pero no solo a Porqui. Miren lo que pasó en Chiclayo. Un grupo de congresistas, liderados por el congresista Burgos, me parece, por favor, si tenemos el tuit de Martín Hidalgo, se encontraban en La Libertad. La Comisión de Fiscalización realizaba una sesión descentralizada en La Libertad y se desplomó el techo del Colegio de Ingenieros muy cerca del presidente del grupo, Juan Burgos. Vean, por favor. Instituto de Laredo, ¿no? Colegios como el Colegio José Olaya. No sé, me pareció metafórico poner todos estos problemas juntos que dan cuenta de algo que es tan importante, el mantenimiento de la obra pública, ¿no? El mantenimiento y el cuidado de la obra pública y privada. En un país donde todo parece estarse deteriorando a toda velocidad. No solamente las leyes, ¿no?, que el Congreso deroga en la lucha contra el crimen, sino la democracia misma. Sobre ese tema vamos a volver, pero ahora tenemos que hacer una pausa y vamos a regresar con nuestro invitado. Está el señor Kluber Aliaga. Él fue ministro del Interior, brevemente, 5 días durante el gobierno de Sagasti, pero es un policía en retiro, con una larguísima experiencia, abogado de profesión también, y va a estar con nosotros para hablar de soluciones, porque tienen que haber soluciones, las hay. No puede ser posible que nos conformemos con que el Perú tiene hoy 6 muertos por sicariato y crimen organizado diarios, cuando hace 2 años tenía 2. Vamos a la pausa y volvemos. Muy bien, y algunos de ustedes siempre me critican porque dicen, esa señora sabe de todo. No es que sepa de todo, sino que hace 25 años que converso con mucha gente haciendo entrevistas todos los días. Y he conversado con muchos generales de la policía, con gente realmente experta en su tema, con gente que tiene años en su carrera y te enseñan mucho. Por eso sé y tengo la convicción de que la ola criminal que está viviendo el Perú tiene solución, se puede revertir. Hemos invitado a un profesional en la materia, el señor Kluber Aliaga, para hablar de esto. Encantado de estar en tu programa, Rosa María.
Y yo, como muchos periodistas, y usted también supongo, estamos todos un poco hartos de estar normalizando lo que no es normal. Este salto de número de fallecidos por crimen de 2 al día a 6 al día en apenas 2 años es un salto gigantesco que denota un problema gravísimo. Brevemente, ¿cómo diagnosticaría usted el problema de la ola criminal que está viviendo el Perú? Claro, digamos, el fenómeno es bien complejo, tiene muchas aristas, pero si tratamos de apretar un resumen bien puntual, yo creo que una idea fuerza que todos debemos tener en cuenta es que la lucha contra la delincuencia es permanente, o sea, no puede ser interrumpida. La experiencia profesional, que es lo que he tenido, por ejemplo, en los lugares que he trabajado, he luchado mucho contra la delincuencia, logramos pacificar, y nuevamente, si tú solamente ya dices, ya la logré, ya la hice, ahora puedo descansar un poquito, bajas un poco la guardia, la delincuencia nuevamente retoma fuerza. ¿Por qué? Porque el tema de ingreso a los penales y salida de los penales es permanente. Los delincuentes que salen del penal no tienen trabajo, tienen que comer, tienen que alimentarse. Entonces, muchos de ellos reinciden. No hay ningún programa para reinsertar a los que salen de prisión hacia un empleo seguro. Hace muchos años, hablando con Luis Pérez Guadalupe, me decía que el 70% no regresa, pero del 30% hay un grupo grande que tiene 2 ingresos y hay un 5%, creo que tienen más de 9 ingresos, tal vez 9, okay, que son los irreductibles, o sea, son gente que tiene 5 ingresos. ¿Okay? Obviamente, un trabajo policial como el suyo se va a concentrar en los irreductibles, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que muchos no regresan porque ya tienen mayor experiencia, saben cómo evitar regresar a la cárcel. Pero sí hay una tremenda presión para que aquellos que salen de prisión, nuestro sistema social no está preparado para reinsertarlos socialmente. Entonces ya tienes antecedentes, no te dan trabajo. Entonces, y tienen que vivir, ellos tienen que comer todos los días. Eso apunta mucho a que vuelvan a residir en la comisión de delitos para subsistir, pero ya con las medidas de seguridad, para no ser capturados por la policía. Es decir, desarrollan ciertas habilidades que les permite salir impunes. Y eso es lo que pasa. O sea, tú luchas, te enfrentas, controlas la criminalidad, pero permanentemente, diariamente van saliendo delincuentes de la cárcel y a veces salen más avesados que los que están entrando. Obviamente. Entonces, esos irreductibles que tú dices suelen salir periódicamente y ellos conforman nuevas bandas, de tal manera que la primera idea fuerza que debemos tener es que la lucha contra la delincuencia tiene que ser permanente, no puede ser... Y en este momento, ¿por qué se bajó la guardia? Bueno, muchos cambios de ministros, mucha rotación... yo creo que fundamentalmente ha faltado un liderazgo político adecuado desde la cabeza, y si tenemos un buen presidente todo el país va a caminar bien, pero que tenemos un presidente que no tiene los conocimientos, las competencias necesarias, indudablemente va a tener falencias. Y el problema es que hemos tenido muchos presidentes. Claro, el saldo que nos deja es que hemos tenido muchos presidentes, pero los presidentes no han tenido el talento, las competencias, los conocimientos necesarios para ir mejorando el país. El país, en vez de ir mejorando, ha ido retrocediendo. Y ha retrocedido en temas de seguridad gravísimos porque, por ejemplo, yo cuando era alférez de la PIP, nosotros nos sentíamos felices porque éramos reconocidos como la mejor policía investigativa de Sudamérica. Inclusive cuando íbamos a hacer cursos a los Estados Unidos, los del FBI se quedan sorprendidos del nivel de preparación que teníamos nosotros. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasa? En vez de mejorar, en vez de haber sido, digamos, la mejor policía sudamericana en tema de investigación, pasar, digamos, a ser una de las mejores del mundo, hemos retrocedido. Hoy día nosotros ni siquiera competimos. Pero ¿por qué? ¿Se dejó de invertir en la capacitación de personal? ¿Se dejó de invertir en criminalística? ¿Dónde está el problema? Ha habido fallas desde la conducción del país, como te digo, que no ha puesto a las personas idóneas. Se ha favorecido temas de corrupción, temas personales, temas políticos, y no se ha puesto a los líderes auténticos, a los líderes naturales de cada institución. Por el contrario, se ha marginado a los buenos policías y se ha dado opción a los malos. De tal manera que en la misma gestión interna de la policía se han producido falencias que
digamos, han empeorado la situación de la policía, porque hay cosas que se pueden solucionar con gestión, no necesitamos leyes. No. Es decir, si tú pones un buen gerente con los recursos que tienes, claro. tú puedes Ahora, mejorar las cosas. Hay tres problemas: leyes, gestión y recursos. Ok, leyes, tenemos en este momento un desmantelamiento de las leyes para poder, no hay detención preliminar. Usted y su equipo identifican al delincuente y no lo pueden detener. Así es, mira, Rosa María. Eso es un horror. Una de las cosas que ha pasado es que no se ha trabajado bien el tema, por ejemplo, de la investigación criminal. Con la formación que teníamos nosotros como detectives, nosotros nos preparábamos para resolver los casos. Claro. Aquellos casos donde no había testigos, o sea, reconstruir un homicidio y lograr capturar al homicida, porque sabíamos que nadie mata a un extraño, siempre se mata a un conocido y siempre porque hay algún motivo. Entonces ibas enrollando el novillo que se había desatado, o sea, reconstruyendo y viendo cada arista. O sea, tenías que desarrollar mucho la capacidad de pensamiento y de análisis de todo. Esa capacidad investigativa no era conocida, digamos, por los otros cuerpos policiales como la Guardia Civil o la Republicana. Porque tenían otros fines. Que tenían otra formación. Y cuando se produce la unificación, mucho se privilegió la prevención. Y a tal extremo que, digamos, dentro del seno de la policía, decían, ser policía es estar uniformado. O sea, claro. El que está de civil no es policía. Claro. Entonces, al personal de investigaciones, frecuentemente hasta ahora, lo sacan a hacer servicio de prevención. O sea, con eso desnaturalizan totalmente el trabajo policial. Pero siempre policial. se mantuvo la especialización. La unificación fue hace más de 30 años, iba a cumplir 30 años. Y siempre se mantuvo el trabajo de investigación. Yo he conocido policías pesquisas de primer nivel hasta el día de hoy, que ya entraron con la Policía Nacional. Sí, Rosa María, lo que pasa es que siempre se ha mantenido, pero digamos cada vez en menos cantidad. Ah, ok. Antes, no hay recursos, digamos, claro. No se está poniendo la gestión ahí. Claro. Porque tú más o menos, por las conversaciones que siempre he tenido, tú en prevención tienes patrullaje. ¿Ya? Eso es prevención, patrullaje, es caro. Presencia policial. Exacto, presencia policial es caro, pero hay que hacerlo porque de esa manera disuades. Pero en investigación criminal, ahí tienes a las personas, como se dice, las que buscan al delincuente, las que llegan a reconstruir el delito, a encontrar al delincuente. Usted me dice que se invierte menos en investigación. Imagínate, actualmente, en todas las DIVINCRIs de Lima, ninguna DIVINCRI tiene un vehículo. ¿Qué? Ninguna DIVINCRI. No puedes, es ridículo. Así es. No, mentira. Así es, mira. ¿Es un meme? No. Así es. ¿Cómo no va a tener un solo vehículo? Mira, Rosa María, si tú revisas las compras de flota vehicular, toda la flota vehicular ha sido patrulleros. Bueno, que se entiende, lógico. Pero nunca se ha equipado a la investigación. ¿Y cómo van a pata nomás? Por eso te digo, o sea, es un total desapego, una total desatención a la función de investigación. ¿Y usted cree que esa es la razón por la cual no tenemos? Mire, no, eso es una causa. Una de las razones. O sea, no hay recursos para investigación criminal. No, cuando tú administras el ministerio, por ejemplo, si hubiera sido comandante general, indudablemente le hubiera dado recursos a la investigación, porque es un tema de gestión interna. Tú decides a qué elementos de la policía vas a fortalecer. Pero cuando tú tienes formación de prevención, no te interesa la investigación, dices todos los recursos van a la prevención. Entonces, pero eso es un poco infantil, es un comportamiento infantil, ¿no? Lamentablemente pasa hasta ahora, ¿no? Entonces, ese es un error, digamos, de gestión interna. Ahora, de parte externa, no se ha entendido bien qué cosa es ser un detective. Un detective es un profesional formado para investigar y llegar a la verdad, para descubrir las cosas. Y para eso, un detective, por ejemplo, tiene que hablar con los indicios, vestigios de sangre, de todo tipo de restos, claro, toda la parte de científica, armas, sí, o sea, todo lo que es científico, todo o sea, lo que es, física. En otras partes se llama policía científica, claro, que es la que revisa todo. Ya, eso es lo que la gente tiene que saber. El detective era formado con conocimiento de física, balística, explosivo, de química, sangre, o sea, los venenos, tipo de venenos. Cuando tú llegabas a la escena del crimen, por la forma en la que... el olor sabías el veneno. Sí, el veneno. Entonces, el tema de medicina legal, medicina forense, o sea, el tipo de lesiones, heridas, cortes, para saber arma blanca, arma punzo penetrante, tipo punzo de bala, cortante, etcétera. Proyectil. Es decir, ya, también conocías de grafotecnia, por la letra. Tú ibas a una escena de crimen, a ver, esta letra es tuya, no me puedes engañar acá. O sea,
Esos esa formación ya no se da? Esa formación ya no se da a ese nivel que se daba. Antes se da una formación ahora superficial. Eso te permitía que tú como detective llevabas una escena de crimen y observabas la escena de crimen, ibas reconstruyendo ya. Porque había un conjunto de conocimientos que te respaldaban. Esa situación Ahora, los laboratorios. ya no existe. Los laboratorios se han descuidado totalmente. Cuando se unificó la policía, la dirección de criminalística para la PIP era importantísima. Claro, porque tienes todos La los policía laboratorios ahí. científica, sí, laboratorios. Claro. ¿Qué pasó? Lo degradaron a nivel de división, o sea, Ya. a cargo de un coronel. Menos recursos, menos personas. Ha tenido que pasar años para que nuevamente se den cuenta que es importante. Pero hasta ahorita el laboratorio de criminalística no está debidamente Huellas equipado. digitales. El tema de huellas digitales. O sea, el Perú tiene una ventaja enorme, tiene a todo el país con los 10 dedos. así es. Pocos países tienen, gracias a la RENIEC, la base de datos completa. Mira, la cantidad de crímenes que resolvíamos levantando huellas en la escena de crimen Sí. y cotejándolos en nuestro Claro. laboratorio. Esas cositas se han ido perdiendo por falta de especialización, por falta de interés. Y por otro lado, Rosa María, es que cuando se da ese Código Procesal Penal y le dan la dirección de la investigación a la Fiscalía, se entiende mal eso y los fiscales quieren investigar por ellos mismos. ¿Ya? Entonces retienen la carpeta fiscal, se apoderan de la carpeta fiscal, ya no lo participan el policía y demora. De tal manera, ¿qué es lo que ha pasado con el transcurso del tiempo? El policía se ha ido desentendiendo, ya no soy responsable. Entonces Que no lo es. se limita a recibir la denuncia, a comunicar al fiscal y que esperar que pase el tiempo. Lamentablemente, No, pero el fiscal puede decirle, mira, vamos a organizar el trabajo, por ¿no? ejemplo, en las unidades especializadas, ¿qué pasa? Los fiscales sí le dan a los Claro, detectives, en DIVIAC. sí, le dan a los detectives la posibilidad de que ellos puedan desenvolverse. Claro. Y funciona. Y funciona. Pero en la mayoría de casos, la mayoría de fiscalías no hace eso. Ellos pretenden investigar por ellos mismos. No son profesionales de investigación. No. ¿Y eso qué ha llevado? Que los policías hayan perdido esa experticia de la investigación. Ahorita te digo, mira, cuando fui jefe de región en Lambayeque, llegué a Lambayeque, la policía ya no investigaba. Tuve que armar cuadros y enseñar al personal. Cuando llegué al Callao el 2016, la policía ya no investigaba. O sea, habían perdido competencias. Hoy en día estoy enseñando en la escuela de posgrado de la policía y el nivel de conocimiento de investigación es bajísimo. O sea, el personal policial cree que investigar es comunicar al fiscal y hacer lo un que el papel. fiscal, rellenar el formato que el fiscal dice. O sea, ya no se comprometen, ya no tienen Pero ese mire, olfato de pesquisa. porque mire, hay 4 o 5 crímenes grandes hoy que hasta ahora no están resueltos. El asesinato de Andrea Vidal no está resuelto. El asesinato de Medelius, bueno, reciente esta semana. El asesinato del periodista Gastón Medina en Ica no está resuelto. Ahí nomás le estoy nombrando 3. El supuesto suicidio de Nilo Por Burga. eso qué evidencia. Antes, hace 30, 40 años, en una semana ya tenías por lo menos a los principales sospechosos Claro. identificados. Eso que evidencia, Rosa María, que las competencias de la policía en temas de investigación criminal han disminuido. Ahora, otra cosa importante que todos los peruanos tienen que saber, ¿qué cosa es la inteligencia y qué cosa es la investigación criminal? ¿Y qué cosa es la inteligencia operativa? Normalmente la policía de investigaciones trabajaba investigación criminal, eso que te he mencionado. Claro, los casos. Pero cuando se presentó el tema terrorista, el Claro. tema del Sendero Luminoso, que planificaba sus acciones, que tenía una estructura jerárquica, aplicaba el compartimentaje, el secreto, etcétera. O sea, había toda una estrategia. Había que estudiar la célula, había que estudiar exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se dan cuenta de que ya no, la simple investigación no funcionaba completamente. Porque no era funcionaba bien. exposta, además. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se incorpora a la investigación criminal? La inteligencia. O sea, la inteligencia, como se entiende, conocimiento, análisis de información, uso de mecanismos para obtener información. Entonces, cuando se une la investigación criminal más la inteligencia, surge la inteligencia operativa, que es lo que hizo la DIRCOTE. Claro. ¿No? O sea, sí acciones de inteligencia, pero los mismos detectives desarrollan esa habilidad de tal manera que, Se infiltran. etcétera, Así es. manejo de informantes, eso es lo que, confidentes, eso es lo que yo no puedo colaboradores. entender, discúlpeme, con toda la experiencia que ha tenido la policía peruana de décadas, no es imposible infiltrar cárceles, no es imposible infiltrar bandas, no es imposible infiltrar barrios. Eso lo hacía la PIP. Bueno, pero ahora lo hace la policía, ya no hay PIP. Lo que pasa, Rosa María... como General, como superemos te digo, el asunto, han sí, pasado 30 años, pero- ya no hay PIP. Claro, ya no hay, pero tampoco hay la especialidad. Exactamente, la especialidad. Sí. Lo que tienes que tener es, se infiltraban pues. Entonces tú tenías policía infiltrada en la cárcel. Mira, lo ideal hubiera sido
unificar la policía. ¿Hoy no hay infiltración? Claro, ¿No hay? ya no hay. O sea, el nivel de inteligencia operativa es bajísimo. Las pocas capturas que hacemos lo hacen los pocos detectives que quedan en la Divisa y en la Divincri. Pero antes tenías pipe en todo el Perú. Claro. O sea, en cualquier lugar Había policía se especializada. resolvían los temas. Hoy en día no, hoy día tienen que viajar equipos de Lima Sí. a Trujillo, a Chiclayo. ¿Por qué? No hay detectives allá. Entonces, ¿Y eso es por lo que hay qué- que reconocer. ¿Y por qué los muchachos que están estudiando, que son cadetes, no se quieren especializar en investigación? O sea, ¿por qué? Porque eso es una línea de carrera, ¿no? ¿Qué te disuade? Porque prefieres ser policía de prevención a ser investigador. Hay muchos factores. En primer lugar, tú como policía preventiva, Ajá. tú cumples tus horas Claro. de patrullaje, Tu te vas a patrullaje, tu casa, sí, chao. buscas otra chamba, no estás atado 24/7. Claro. El detective tiene que estar atado 24/7, 24/7. claro. Cuando tú eres detective y agarras un caso, no lo sueltas, sigues. ¿Por qué? Porque el tiempo que pase, la verdad es que huye. Es decir, mientras más rápido acciones, sin Claro. dormir 24, 48 horas, Claro. 72 horas, Sobre todo para puedes resolver el secuestros, caso. claro. Puedes resolver el caso. En Pero casos si muy tú te complejos. vas tus 8 horas, ya cumplí mis 8 horas, me voy a dormir, Claro. ese caso no se resuelve nunca. Claro. Entonces el detective tiene que comprometerse con el trabajo. Claro, ahí tiene no, que ahí hacer no ese hay índice. 24/7, no hay estos 24 No por hay. 24. Ahí Entonces, no hay 24 recibes el mismo sueldo. Claro. O sea, tú sales al Férez, te mandan a una comisaría y cumples tus horas, te vas. Claro. Tú te vas a la DINCRI, no tienes horas, ganas el mismo sueldo, asumes Pero- mayores riesgos. Pero es más bonito. Es más bonito ser detective, o sea, Claro. es una maravilla, o sea, Claro. descubrir casos, o sea, Más bonito. no vives no ves la película, la vive. Claro. Entonces es maravilloso, pero cuando estás en formación no sabes eso. Claro. Tú sopesas, ¿qué dices? Voy a ganar lo mismo, voy a sacrificar más. Y el comando, ¿qué prioriza? Prioriza más recursos a la prevención y a la investigación, es el patito feo. Entonces, y por otro lado, tienes más riesgos como profesional. Eso es verdad. Cuando tú investigas, tienes a un grupo de abogados que están en contra tuya, que van a buscar la mínima falta para denunciarte. Entonces, Y normalmente... no solamente eso, y tienes un grupo de delincuentes que te quieren matar. Y los delincuentes también. Claro. Entonces, digamos, en tu carrera tú vas a estar más expuesto a denuncias, acusaciones, a tener problemas siendo de Detective. investigación que siendo preventivo. Y siendo preventivo tú eres jefe, mandas personal, tienes tus horas y la pasa más Bueno, bonito. la prevención también captura en flagrancia. Pero Rosa María, ahora mucho menos que antes. ¿Por qué? Y yo te digo porque hemos hecho experimentos, nos hemos subido en la Victoria arriba a los edificios y hemos visto a la banda. Ah. Una banda, por ejemplo, 3 integrantes asaltan en una calle y tienen campanas, Claro, lógico. una cuadrante y una contraria, con celular. Claro. Entonces, cuando viene el patrullero, los de acá le pasan la voz y los delincuentes que estaban asaltando, tranquilo, manzapalona, se sientan Claro. como angelitos y el patrullero pasa. Claro. Una vez que el patrullero pasa, vuelven a asaltar. Claro, Entonces, lo que hace el patrullaje es cortar la ventana de tiempo. O sea, Sí. si no pasa un patrullero nunca, yo tengo todo el día para saltar. Sí. Pero si pasa cada 15 minutos, yo solamente tengo 10 minutos Por para eso saltar. te- Corto la ventana. Pero ahora con el acceso al celular de todos los delincuentes, Ah, y con sí, claro. campanas, al patrullero lo anularon. O sea, lo anularon, es imposible casi que capture en flagrancia. Entonces, eso también hay que tener en cuenta, que hoy en día los delincuentes Muchas de las tienen capturas, acceso hay a que decir una cosa, tecnología. muchas de las capturas en flagrancia son capturas ciudadanas, que es el mismo ciudadano que se defiende. Sí, ¿por qué? Porque el delincuente no espera que el ciudadano lo capture. Claro. Pero sí está preparado, alerta para el policía. Para el policía. Entonces, eso también es otro factor que hay que tener en cuenta. Ahora, lo que usted nos plantea implica gestión, implica recursos, y el presupuesto para este año no ha cambiado en nada. Claro, y otra cosa, mi razón, María. Nada. Y ni siquiera el Ministerio Público, Medicina Legal. Medicina Legal tiene serios problemas de recortes El laboratorio de criminalística no está equipado. Antes del año 70, el laboratorio de criminalística de la PIP era similar, igualito, el mismo equipamiento que el laboratorio de criminalística del FBI. Era CSI, Sí, como las películas. Sí, o sea, mírate, Ya. los detectives sabían la importancia de los laboratorios, pero la unificación, la falta de conocimiento, etcétera, ha llevado a una situación en la que Pero hoy día hubo nuestro un laboratorio está momento, muy hace atrasado. unos 10 años, le diría yo, que eso comenzó a mejorar. Se compró software para identificación facial, ¿no es cierto? Identificación Se hizo un acuerdo con, me parece, con AFIS, IBIS también. con IFES, para poder sacar todo el tema de huellas. ¿Qué pasó con todas esas iniciativas? Ha quedado ahí, falta de recursos, hay equipos que no se usan, le falta mantenimiento, falta personal preparado.
¿Qué pasa con el ministro que tenemos? Lo que pasa es que, como te digo, para resolver problemas necesitas conocimiento. Pero este hombre ha sido abogado de policías toda su vida. Abogado de policías, pero el mundo criminal es mucho más complejo. O sea, hay que conocer sociología criminal, psicología criminal, aparte de temas jurídicos, la lucha psicológica, la guerra psicológica. Muchas guerras se ganan no necesariamente con armas, sino con operaciones psicológicas, manejo de informantes, etcétera. O sea, los operativos policiales deben obedecer a cada realidad. Claro. Y la realidad delictiva de cada zona es diferente. Cada barrio. Y el ejemplo más sencillo, Rosa María, es el Callao. Claro. Tú tienes a La Punta, que es el distrito más seguro del país, y a unas cuadras tiene la zona sur, que es uno de los barrios más bravos, donde hay alta incidencia delictiva. ¿Cómo tú vas a hacer operativos en La Punta y cómo vas a hacer tus operativos en la zona sur? Diferentes. Son diferentes. Eso, digamos, hay otra subcultura, ahí hay otra subcultura, y hay que conocer esos códigos para saber cómo atacar y cómo vencer. Y eso, lamentablemente, mucho no está en los libros. Esa es tu formación profesional. Tú sabes reconocer, digamos, las subculturas, los códigos, etcétera, porque es parte de tu formación de detective, porque te prepararon para eso. Y puedes desarrollar operativos ad hoc. Pero cuando eres ministro, por ejemplo, en el caso de él, eres abogado, conoces la parte legal, pero no conoces el resto. ¿Cómo vas a poder dirigir operativos? Entonces se te ocurre hacer amanecer seguro y atardecer seguro. Entonces estás disparando al aire. Entonces estás desgastando tu personal, estás haciendo mal uso de recursos, estás haciendo una mala estrategia. Una buena estrategia es los pocos recursos que tiene un general con un ejército chiquito y le gana a uno que tiene un ejército grande. ¿Por qué? Porque sabe usar en qué momento va a usar sus pocas fuerzas, sus pocos recursos, sus pocas municiones para desgastar y para vencer o para sorprender al enemigo. Entonces no se ven estrategias efectivas. ¿Y eso qué traduce? De que no hay conocimiento para manejar el tema de la Y regresamos al punto inicial, donde usted decía, si al crimen se le deja estar, va a crecer. Va a crecer. Ahorita se está desbordando la delincuencia porque no hay freno. Así es. Me marcan el tiempo. Muchísimas gracias al general Club de la Aliada por haber estado con nosotros. Me tengo que despedir en esta cámara, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Presta MIPE, tu aliado financiero, para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, este programa ha estado lleno de ideas y soluciones. Esperemos que las escuchen, ¿no? Nos vemos nuevamente el día de mañana. No se olviden de hacer 3 cosas: darle like a este programa, compartir este programa y suscribirse a todas las redes de la República para que les llegue primero los videos que hacemos. Hasta el día de mañana.